Buenos días, soy Rodrigo Pardo, estamos en la revista Semana. Estoy con Marta Ruiz, mi compañera aquí en la revista, consejera editorial. Tenemos una noticia de último momento que se conoció en la mañana de hoy en boca del propio presidente Juan Manuel Santos, y es un cese al fuego bilateral con el ELN, acordado por las delegaciones que están en Quito en busca de negociar un acuerdo de paz. Marta, ¿la sorprende este anuncio? Pues claro que sorprende, porque hasta el fin de semana, el viernes, el sábado, las noticias que llegaban de Quito era que estaba todo muy enredado, muy difícil. Incluso pues había personas que decían que era un milagro si salía el cese, pero bueno, yo creo que el milagro se produjo. Sé que estuvieron trabajando hasta las 2 de la mañana de esta madrugada las delegaciones para sacar el cese del fuego. Y al fin encontraron, vamos a ver el anuncio oficial a las 11, la solución a los principales problemas, digamos, donde estaba empantanada la negociación. Sí, y le invito a que miremos cuáles son esos problemas, porque digamos, como usted dice, era una negociación muy difícil, había pocas expectativas, y el hecho de que se haya producido solamente puede interpretarse de dos maneras. Una, que la negociación fue muy exitosa y lograron resolver todos los obstáculos muy profundos que había, o dos, que fue una negociación precipitada para producir un efecto político de repente a raíz de la venida del Papa a Colombia, pero que entonces puede tener algunos elementos, digamos, débiles hacia el futuro. Sí. ¿Por cuál de las dos se inclina? Por las dos. A ver, no, yo lo que creo es que de todas maneras un cese del fuego con el ELN bilateral, verificable, pero además temporal, porque es un cese que va hasta el 12 de enero, tiene como virtud que impulsa y le da oxígeno a una negociación que venía, digamos, estancada de alguna manera. No había arrojado resultados en 9 meses. Pero también tiene unos riesgos enormes, porque justamente, por ejemplo, en el caso de La Habana, de la negociación con las FARC, nunca se quiso hacer un cese del fuego en el camino bilateral, justamente porque lo que ocurre muchas veces en estos ceses es que cualquier violación del cese se convierte en materia de debate dentro de la mesa y va estancando la agenda. Aquí hay que ver un poco cómo salen las cosas, pero el gobierno estaba muy firme en la idea de que el cese no tenía que ser de fuego y hostilidades, es decir, no solo parar digamos, la agresión entre ejércitos, no solo las acciones militares, sino las que son contra la población civil. Entiéndase, voladura de oleoductos, secuestro y otras. Según entiendo, el cese va a contemplar una suspensión de voladuras, una suspensión del secuestro, una suspensión del minado que afecta a la población civil y afecta y también el reclutamiento de menores de 15 años, tal como lo indica el DIH. Yo creo que hay otros temas que nos queda la duda qué va a pasar. Es decir, por ejemplo, el minado que no afecta a sociedad civil, ¿sí? O qué va a pasar con temas como la extorsión, qué va a pasar con los secuestrados que actualmente ya sabremos a las 11 si el cese implica liberar a los secuestrados que hoy están en poder del ELN. El ELN también pedía, como contraparte del gobierno, una política más eficaz que evite el asesinato de líderes, porque no basta con que digan se está investigando, además porque ya vimos incluso en la revista esta semana se muestra que el nivel de impunidad en el asesinato de líderes es extremadamente alto. Entonces nunca hay manera de saber si eso es sistemático o no es sistemático. Entonces creo que la gran consideración del ELN es que el gobierno debía poner sobre la mesa medidas eficaces. El gobierno ha puesto sobre la mesa unas soluciones a los cuellos de botella que tienen los sistemas de alerta temprana, que en realidad en ocasiones las comunidades del Chocó, de cualquier región, anuncian que tienen una amenaza, por ejemplo, de bandas criminales, y se toma hasta un mes
las autoridades, la fuerza pública para reaccionar. Entonces eso no es una alerta temprana. Pues yo recuerdo, Marta, que en el pasado hemos ensayado distintos tipos de treguas y ceses al fuego bilaterales en negociaciones con otros grupos guerrilleros. El que tenemos más reciente y más en la mente todos es el de las FARC, que es muy distinto a este, porque el de las FARC se hizo en la fase final de la negociación. Antes hubo varios ceses al fuego unilaterales de las FARC en épocas navideñas, al final uno indefinido, pero unilateral. Y cuando se hizo el cese al fuego bilateral, pues ya había acuerdos sobre muchos otros puntos y era un cese muy sofisticado que prácticamente yo me acuerdo que lo celebramos aquí en la revista Semana como el fin de la guerra con ese grupo guerrillero. En cambio me acuerdo de la tregua con el M-19 en el gobierno de Belisario Betancur, que fue muy temprano, y con las FARC también, y allí ocurría lo que usted acaba de mencionar, es decir, cada rato había incidentes y los incidentes paralizaban y bloqueaban todo el proceso. Aquí me cabe un poco la duda de si no es muy temprano para hacer viable, sostenible y para que, digamos, realmente pensemos que este cese al fuego con el ELN, como sí lo pensamos en su momento con el de las FARC, es un paso casi definitivo hacia el fin del conflicto con este grupo. Bueno, yo creo que el presidente Santos ha querido cambiar las reglas del juego que usó con las FARC. Con las FARC nunca quiso hacer un cese del fuego bilateral antes de que la negociación ya estuviera casi culminada. Pero yo creo que vale la pena abrir la mente un poco a la posibilidad de que esto funcione por varias razones. La primera es que en las épocas de Belisario Betancur, seamos francos, los militares estaban en contra del proceso y gran parte de los incidentes que hubo fue provocado porque había una hostilidad muy fuerte y una incredulidad muy fuerte de los militares. Hoy los militares de Colombia están apoyando un proceso de paz y eso me parece. Segundo, hay un clima de paz. Es decir, ya la paz, hay un clima y realmente lo del ELN es, digamos, es una vena abierta. Sin embargo, lo que está pasando en las regiones es que todo el mundo se está preparando es para la paz y yo creo que ese clima es distinto. Y lo tercero es que el elemento de verificación es crítico. Es decir, el éxito de un cese del fuego depende en buena medida que los verificadores sean serios y sean, digamos, tengan legitimidad. En el cese del fuego de las FARC se creó un mecanismo tripartito. Acá al parecer va a funcionar también un componente de la ONU, de ambas fuerzas y la Iglesia Católica. Eso me parece que es muy importante porque el cese del fuego, ahora, obviamente este cese está pensado hasta enero. En enero habrá que evaluar si ha servido para que avance la negociación y no para que se convierta en una zona de confort para dilatar. En enero ya vamos a estar muy cerca de las elecciones y es probable que, digamos, las consideraciones políticas del ELN, eventualmente de que terminar la negociación con un gobierno como el de Santos, a lo mejor no les dé garantías de continuidad, no sé, hay que mirar, pero yo creo que hay que darle la posibilidad a este cese de que realmente sea tan positivo para las regiones que sea inviable echarlo para atrás y que a partir de enero se tenga que prorrogar. Hay un cuarto elemento que yo agregaría y es que en este momento no hay una estructura de paramilitarismo tan amplia y tan extendida como la había en el pasado, en otros procesos que hacían, digamos, difícil un cese al fuego y sobre todo la garantía de un cese al fuego por parte del gobierno, porque había realmente una guerra en las regiones de una sí, no proporciones enormes, no había un clima. Pero déjeme hacerle una salvedad muy delicada, que es el caso del Chocó. El viernes pasado en Quito estuvo una comisión de comunidades del Chocó, porque la situación humanitaria del Chocó es gravísima y yo creo que donde hay más problemas y donde el reto mayor de este cese de hostilidades es en el Chocó, porque hay una fortaleza de los que llaman los gaitanistas, que es el clan del Golfo. Hay casi un control territorial de ellos ya en muchas zonas. El ELN incluso se ha preguntado varias veces si la Armada para dónde mira. Entonces yo creo que el tema del Chocó es un desafío enorme para el cese del fuego porque, entre otras cosas, tampoco se ha logrado que un delegado del Chocó del ELN se siente en Quito
a pesar de que eso ha sido un compromiso desde hace varias semanas. Yo le vería dos aspectos positivos a este cese al fuego bilateral con el ELN. Uno es que pues se reduce la violencia definitivamente, y vamos a tener un periodo de unos meses, desde octubre hasta enero, como usted dice, no solamente una suspensión de actividades durante los días de la visita del Papa, es decir que desde octubre hasta enero como mínimo, con el acuerdo con las FARC y con el cese al fuego con el ELN, realmente vamos a tener un país en paz, como no lo hemos tenido en mucho tiempo, un país que se acerca mucho a la paz completa, así esta todavía no esté plenamente consolidada. Y lo segundo es que me parece que en la dinámica de la mesa de Quito, el hecho de que haya un acuerdo, un acuerdo después de tantos meses de escepticismo, de tensiones, de desconfianza, pues podría eventualmente generar una dinámica distinta que pueda llevar a nuevos acuerdos. Si, por ejemplo, este cese al fuego se cumple satisfactoriamente, si se siente, digamos, la reducción de la violencia en todo el país, pues es probable que a partir de enero se pueda reanudar, y realmente sería una manera de encontrar un camino distinto a lo que fue el proceso con las FARC para llegar ojalá a un acuerdo definitivo con el ELN. Eso es algo que no se puede descartar tampoco. Sí, yo creo que el cese hay que aprovecharlo para echar a andar los otros puntos de la agenda. Sí, porque yo creo que hay puntos de la agenda, por ejemplo, el tema de participación, que eso tiene que coger una dinámica para poder que esta mesa tenga impulso. Entonces, por eso digo, es muy importante que el cese sirva para que los otros puntos de la agenda avancen y no al contrario. Ahora, se sabe, por ejemplo, que el grupo de Arauca, que siempre había la duda si funcionaba, si estaba de acuerdo con la paz o no, su participación en estas discusiones del cese ha sido muy importante. Alirio Sepúlveda, que es el delegado del ELN de Arauca en la mesa, al parecer ha sido una de las personas claves para encontrar fórmulas, y lo ha dicho en escenarios privados, es decir, el Frente de Laín está ahí y está acogiéndose a todo. Entonces esperamos que el cese realmente sea acogido por todos los sectores, digamos, pero sí me preocupa que el tema de participación eche a andar, y que eche a andar realmente con eso despegue esta negociación. Sí, de acuerdo, participación y la protección de líderes sociales me parece que son los dos grandes desafíos. Pero mire, le quiero comentar algo. Acabo de recibir un Twitter de Timoleón Jiménez Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, quien acaba de tuitear: celebramos anuncio de cese al fuego entre ELN Paz y Equipo Paz del gobierno. Una gran noticia para Colombia, que la victoria siga siendo la paz, dice Timochenko. Sin duda, uno no puede mirar el proceso del ELN sin tener en cuenta el momento en el que están las FARC. Acaban de terminar su congreso, hicieron un acto político el viernes en la tarde para presentar su partido aquí en Bogotá, con una plaza de Bolívar llena. Realmente son hechos, Marta, que hace relativamente poco tiempo no nos imaginábamos. Sí. No, yo creo que esto ha sido un proceso muy vertiginoso, ha sido muy rápido. La gente ni siquiera puede asimilar ver el nombre FARC, digamos, proyectado en los edificios de la Plaza de Bolívar, pero creo que eso muestra que esto ya no tiene reversa. Esto no tiene reversa. Yo creo que el Congreso de las FARC constitutivo del partido muestra un poco que esa voluntad, digamos, es muy firme. Me pareció interesante ver, pues, como el debate que hubo alrededor del nombre. Me parece normal que los combatientes de las FARC, aunque sea un error político para salir a presentarse en unas elecciones, pues de todas maneras entiendo que se reafirman un poco en su identidad, porque tienen temor seguramente a ser disgregados, a perder lo que han sido, a terminar atomizados. Entonces yo creo que el nombre se les convirtió en una manera de rubricar que ellos son y siguen siendo revolucionarios. Yo creo que el país tiene que aprender a tolerar una izquierda que se declara revolucionaria sin armas. Creo que eso es un aprendizaje que tiene que hacer de cultura política el país, porque creo que el país ha sido bastante estigmatizador en general de lo que es una propuesta de izquierda. Creo que aquí la izquierda casi toda ha tenido siempre para gobernar que aparentar ser menos izquierda, y yo creo que es el momento donde las izquierdas pues van a estar en el juego
con todo su pensamiento, con todo su programa. Sí, a mí me parece que el tema del nombre está un poco sobredimensionado. Realmente no creo que eso sea tan importante. Casi todos los grupos guerrilleros en América Latina que han hecho la transición hacia la paz han mantenido sus nombres. El propio M-19 en Colombia lo hizo. Y el compromiso de las FARC en los acuerdos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no es cambiar sus ideas ni abandonar sus creencias, es cambiar sus métodos. Lo que importa sobre el futuro de las FARC es su compromiso con la democracia, con el respeto a las reglas de la democracia en lugar de la lucha armada, y me parece que el nombre no pone en tela de juicio ese compromiso, que me parece que hasta el momento, es muy temprano quizás, pero hasta el momento las FARC han demostrado que sí están que sí tienen interés y que sí tienen compromiso con hacer esa transición. Sí. Ahora, las FARC llegan, y el ELN, si se ponen las pilas, llegan a un país con una crisis de representación quizás como nunca nos había tocado en los tiempos recientes. Es decir, que yo creo que en Colombia sí se puede configurar una especie de alternativa política de izquierda, porque realmente la crisis de gobernabilidad es muy grande. Entonces, tampoco creo, eso no es para asustar, no es para asustarse. Yo creo que, no creo que nadie esté hoy para aventuras tipo las de Venezuela. Creo que ya incluso la gente de las FARC o del ELN pues tienen que entender que hay que entrar en un camino de reformas en un país que necesita reformas profundas y no de aventuras políticas tipo revoluciones fallidas. Entonces me parece muy importante que el recibimiento que se le ha dado a las FARC es un recibimiento donde se le dice, ustedes caben acá. Y creo que lo mismo hay que hacer con el ELN. Con el ELN, que creo que es aún más escéptico del sistema y más escéptico de los espacios que otorga, digamos, el Estado para la participación, pero creo que hay que decir, aquí hay espacio para todo el mundo. Pero sin duda, Marta, este es un país en el que están pasando cosas, ¿no? No solamente llega el Papa Francisco, una visita solamente al país, solamente a Colombia, no es un periplo, es casi toda una semana entera aquí en Colombia, y se va a encontrar a un país que después de haber sido el más violento en muchos años en el continente, pues tiene un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, el más grande, las FARC, la FARC ahora, porque ahora se llama La Fuerza, y un cese al fuego con el ELN. Realmente pues están pasando cosas. Dios te oiga. O por lo menos Francisco.